Hola amigas, bienvenidas una vez más al canal de Tricolandia Costa Rica. Es un gusto para mí acompañarles nuevamente por acá. Creo que es importante que hagamos conciencia sobre lo que es la protección al medio ambiente, a nuestro planeta. Recuerden que durante muchos años pues hemos sido bastante irresponsables con la forma en que hemos tratado nuestro planeta y ahora estamos afrontando muchas de esas consecuencias con todo lo que es el cambio climático, pero aún estamos a tiempo de revertirlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que llevando nuestras bolsas reutilizables a donde quiera que vayamos a hacer nuestros mandados? Y para eso en Tricolandia tenemos unas bellas bolsas para bordar. Vean qué lindo personalizar una bolsita de estas para poder llevar todas nuestras labores, todas nuestras compras que hacemos tanto en Tricolandia como en cualquier otro lugar. Y qué tal ponerle nuestros propios colores. Bueno, una de las opciones que yo he estado meditando durante este inicio de año es qué colores utilizar para decorar mi bolsita de los mandados. Pues bien, recordemos que para este año 2023 el Instituto Pantone nos trae todo lo que es el magenta verso. Son todas lo que son las tonalidades, nos dice que el color de este año es el magenta, este de acá. Y en compañía de él tenemos todos los colores complementarios a esta paleta. Por eso se llama el magenta verso. Entonces, ¿qué les parece si decoramos nuestra bolsita de Tricolandia con estos bellos colores? Y uno de los accesorios que vamos a hacer, que vamos a trabajar y que es muy importante que lo utilicemos en este tipo de bordado, pues nuestros bastidores. Tenemos bastantes opciones, tenemos tanto los redondos, los de madera, los de plástico, pero en este caso yo voy a trabajarlo con los bastidores de PVC. Entonces, acompáñenme, vamos a empezar a decorar nuestra bolsa y al final les voy a hablar un poquito más acerca de los bastidores. ¿Qué les parece? Vamos. Recuerda que todos los productos que te presentamos y muchos más los puedes encontrar en tu tienda preferida Tricolandia. Ven, visítanos y adquiérelos. O también puedes adquirirlos de manera fácil, rápida y segura ingresando a tricolandia.com y te llegarán a cualquier parte del país. Lo primero que vamos a iniciar es bordando lo que es, en el caso de la flor, con el punto de matiz o también conocido como punto artístico o más popularmente como largo y corto. ¿Por qué estamos decidiendo utilizar esa punta de acá? Por varias razones. Una, nos va a dar mucha textura a lo que es el proyecto. Dos, son áreas muy grandes que tenemos que darle recubrimiento, entonces para lograr que la puntada no se deforme, vamos a trabajar lo que es esta misma puntadita largo corto que nos va a permitir cubrir, mantener estabilidad y también dar mucha textura. Además que esta también es una puntada que nos va a permitir mucha libertad artística y poder hacer entremezclas de dos colores distintos para darle mucho más, bueno, en este caso dos, pero pueden ser inclusive hasta 5 colores podríamos estar incluyendo acá para dar todo lo que es degradación e incluir mucho lo que son luces y sombras. Para iniciar con el punto matiz, en este caso como ustedes ven ya yo traigo adelantadito un poquito de este pétalo para que podamos ver lo que es la inclusión del siguiente color. Entonces vamos a trabajar con lo que es el nudito de desecho, que ya lo hemos visto en videos anteriores. Más o menos busco una distancia relativamente larguita de donde yo voy a iniciar
¿Por qué larga? Porque después eso me va a permitir a la hora de cortar el nudito volver a enhebrar la agujita, tener suficiente hilo y poder esconderla como tal. Entonces vamos a entrar por acá un poquito más largo y siempre buscando que el nudito nos quede dentro de un área que después va a ser bordada, para evitar lo que les comentaba en un video anterior, que la memoria de la tela nos genere aquí un huequito que no se nos vaya a ver bonito. Entonces acá yo voy a continuar subiendo un poquito más este nivel de acá. Entonces más o menos acá es donde había quedado en la vuelta anterior. Vamos a ingresar aquí esta puntadita, la vamos a llegar a esta altura, buscando que no sea igual a las dos anteriores, que siempre tengamos desniveles. La siguiente vamos a ingresar acá, perforando la que ya teníamos en el nivel anterior. Esta entonces damos acá otra largo de puntada, vamos a ir jalando poquito a poco para no lastimar mucho el hilo, y después vamos a venir a esta acá abajo, vamos a también perforar la puntadita anterior, y en este punto vamos, más o menos calculo acá a un punto intermedio, y así vamos a seguir recubriendo. Como también este proyecto necesitamos darle movimiento, que no sea una puntada estática, entonces van a haber puntos como en este, que a la hora de que yo inserto la aguja, este espacio es un poquito más ancho del que estoy trabajando, de la hebrita que tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a meter dos veces en este mismo punto, dos veces la puntada, ¿ven? Acá, y yo repaso en este mismo punto. Podría ser que inclusive a la hora que meto acá veo que se me está generando una pequeña abertura entre las puntadas, entonces voy a irme un poquito más abajo para que poder darle mayor cubrimiento a esta puntada, y esto también nos va a generar, como les digo, más movimiento en la misma puntadita como tal, de manera que se me pueda ver como no tan estático, no tan recto lo que es el corte acá, sino ir dándole esta curvatura. Si recuerdan, en un video anterior, cuando estuvimos hablando de lo que era las puntadas de relleno, yo les comentaba que cuando tenemos curvitas así, tenemos que ir trabajando como una especie de abaniquito, ¿verdad? Entonces vamos a ir buscando cómo cerrar un poquito más los espacios internos y darle un poquito más de apertura a los espacios externos para poder darle ese movimiento que necesitamos. Ahora bien, en este caso, si vemos esta venita, nos está dando una curvatura contraria a la dirección donde estamos llevando la puntada. No importa, nada más. Después con esa venita la vamos a trabajar en otra puntada para terminar de darle ese contraste de movimientos que va a tener este petalito. Ven, por ejemplo, acá, contrario a lo que estaba pasando en la anterior que les dije, aquí más bien se me está cerrando el espacio de puntadas. Entonces ahí es donde vamos a ir decidiendo, donde tenemos esa libertad de este tipo de bordadito, de ver hasta dónde llegamos estos largos de la puntada como tal. Acá, por ejemplo, para asegurarme que después, cuando ya yo tengo cubierto acá, no se me olvide dónde va esta venita, yo no voy a bordar sobre la línea negra, sino que voy a pasar directo a este otro lado, precisamente para después no tener que inventarme esa venita, sino que saber exactamente dónde estaba. Entonces yo voy dejando ahí, como ustedes ven acá, se ve como un pequeño espacio, como un carrilito por acá, donde vamos a trabajar y la otra puntada. Acá, como ven, ya yo perforé esta, pero vean que entre este espacio de aquí y este de acá, que es donde está la siguiente puntada, me está quedando mucho. Entonces
Simplemente vamos a rellenar con unas cuantas pasaditas más, pero eso sí, siempre procurando mantener esos desniveles tanto en el largo como en el corto, como decimos popularmente, de la puntadita, largo y corto. Acá entonces ya cerré un poquito más, vamos a dar otra puntadita por acá y probablemente en la próxima vuelta voy a tener que cerrar un poco más esos espacios. Acá, por ejemplo, como ustedes ven, estoy trabajando un área bastante grandecita del color magenta porque quiero que sea el que predomine en este proyectito. Como ya hemos hablado, es el color del año, entonces pues es el que precisamente quiero darle mayor importancia a este color. Ya los demás son colores complementarios de la paleta, entonces los vamos a ir utilizando un poco en menor medida con respecto al magenta, porque ya les digo, el propósito de mi propósito con este proyectito es eso, precisamente darle la importancia al color propiamente del año, ¿verdad? Entonces así igual vamos a ir continuando todo hasta llegar al final, hasta este petalito, al final del pétalo, por capas. Cuando llegamos al final de la capa que estamos trabajando, por decirlo de alguna manera, entonces nos vamos a devolver escondiendo la hebra por el revés debajo de las puntadas que ya hemos dado para que tener un revés bien ordenadito, y vamos a iniciar nuevamente en este punto haciendo el recubrimiento. Probablemente si ustedes lo ven acá, todavía yo tengo aquí un área bastante grande donde meter el otro color. Nos vamos a quedar, no va a predominar tal vez como yo lo quiero, entonces probablemente vamos a tener secciones donde vamos a meter un poquito más de este magenta. Por ejemplo, probablemente yo a la hora que me devuelva voy a iniciar como por aquí a darle una última vueltecita en este color. Vamos a seguir acá, ya casi les muestro esa vueltecita que les estoy hablando para que vean. Este es una puntada y un bordado que da mucha libertad artística para que experimentemos tanto con colores, puntadas, efectos, jugar con luces y sombras. Ya todo esto queda muy a criterio de cada una de las bordadoras, de cada artista. Entonces no se preocupen, no hay nada escrito. Esto que yo digamos les estoy comentando es una sugerencia de cómo lo podemos trabajar, pero ustedes que son tan creativas, sé que van a encontrar nuevas formas de darle color y vida a esta florcita. Entonces ven, ya aquí estamos llegando. Ven, por ejemplo, yo trato siempre que todas las flores que todas las puntadas, perdón, vayan a diferente nivel. Ven acá que a la hora, si yo meto acá la agujita, ven que aquí se me está generando una luz. Entonces vamos a tapar esa luz metiendo una puntadita adicional por acá, simplemente en medio de ellas dos vamos a meter una puntadita adicional, siempre buscando el desnivel. Yo no la voy a llegar hasta acá, primero porque sería un tirón demasiado largo, y segundo porque yo necesito trabajar ese desnivel en la puntada para que generar lo que es tanto la textura como el efecto de si metiéramos ahí otro color, el cambio de color. Acá pues estamos trabajando con el mismo color, entonces básicamente lo que estoy es buscando textura. Acá por ejemplo vamos a la siguiente puntadita que está por acá. Ven ustedes aquí, acá como estamos llegando al borde, sí podemos ver, ven que aquí sí estoy como terminando similar, pero es porque el mismo dibujo me va indicando por dónde trabajarlo. Una de las formas que a veces tal vez nos da un poquillo más de susto, que no sabemos cómo calcular dónde vamos a ingresar y si nos va a dar el efecto que realmente queremos, entonces yo lo que hago, si no estoy muy segura dónde incluirlo, es que la presento. Primero la pongo acá
y yo voy viendo, midiendo, por ejemplo, a dónde quiero que me cierre y de qué forma quiero que me cierre. Por ejemplo, acá yo quiero que me cierre dando una pequeña curvatura, y esa curvatura la encuentro en este punto, ¿ven? Antes de que se pase por encima de la puntada siguiente. Entonces yo nada más jalo acá y ya él me está creando ese efecto que es el que estoy buscando. Acá vamos con ya final, una última puntadita, que está igual, la vamos a llegar hasta acá para que él me termine de dar este efecto de curvita. Ahí todavía queda una lucecita, esa la podemos tapar acá, ya sea con este color, puede ser con el otro color, pero nada más repasamos por aquí. Esa es otra de las bondades de esta puntadita, que nos permite hacer pequeños arreglitos en el camino. ¿Ven? Entonces ya ahí nos quedó. Ahora, ¿cómo nos pasamos de nuevo acá? Recuerden que la dirección en que vamos a estar trabajando es de izquierda hacia derecha. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Nada más vamos a venir por el revés de la labor, vamos a cruzar el hilo acá debajo, como si lo estuviéramos escondiendo. Bueno, de hecho lo estamos escondiendo, ¿verdad? Acá. Vamos a ver, se hizo un nudito acá, entonces nada más. A veces es normal que esto suceda cuando estamos trabajando. Ahí ya salió el nudito, jalamos. Vamos a esconder otro poquito más para poder salir justo en el punto que yo quiero, que es este de aquí. Volvemos al derecho de la labor y entonces acá vamos a levantar un poquito más esta capita de magenta que vamos a trabajar. Ven, entonces ya yo lo traigo hasta acá, midiendo más o menos hasta donde quiero yo esa puntadita. Como les decía, respeto estas lineecitas porque no quiero que después se me tener que trabajar a memoria dónde estaban esas venitas, sino que saber dónde estaban precisamente. Entonces por acá, y así entonces vamos a ir trabajando toda esta altura. Si por ejemplo no sabemos calcular o nos da miedillo o queremos simplificarnos un poquito, no estar trabajando como tan al momento, podemos con un lapicero de los fricción, de los que borran con calor, o cualquier otro lapicito especial para marcar telas, vamos a marcar por acá la curvatura de donde queremos que se nos marque, hasta donde queremos llegar con un color y otro. Pero eso sí, siempre procurando que nos queden, ¿verdad?, tanto los desniveles del largo y del corto. Yo sé que en este momento ustedes se están preguntando, bueno, sí, ya yo tenía una parte adelantada, ya vimos cómo se hace, pero ¿cómo iniciamos si estuviéramos de cero? Entonces, vamos a empezar un poquito, vamos a trabajar un poquito en este otro pétalo para que ustedes vean cuando empezamos de cero, cómo vamos a ir haciendo. Entonces, para iniciar con este petalito, entonces vamos a iniciar con el nudito de desecho. Volvemos a abrir, ven lo que les decía. Acá, por ejemplo, ya yo corté el nudito anterior, lo guardé y ven que aquí se ve la marquita. Entonces, para evitar esta memoria de la tela que nos vaya a quedar, lo buscamos montar el nudito de desecho en un punto que después vaya a quedar cubierto por nuestro bordado. Entonces, vamos a venirnos acá. En este punto de aquí vamos a ingresar y vamos a empezar a trabajar lo que es la puntada de nuevo de matiz. Entonces acá la primera más o menos de este largo, la segunda vamos a salir a la par y la vamos a hacer más cortita que esta primera. Así es como vamos a iniciar cuando no tenemos ninguna otra puntada anterior, sino de empezar de cero. Si ustedes están notando que yo les he hablado en otros videos acerca del embastillado, que cuando vamos a trabajar el bordado de relleno vamos a embastillar los dibujos, acá no estoy haciéndolo. ¿Por qué razón? Como es un dibujo grande, de un área grande, para lograr un mayor cubrimiento, yo he decidido trabajar
con el perlé número 5, que es un hilo bastante gruesito. Por esa misma razón de que es un hilo bastante gruesito, él va a dar bastante relieve a nuestro bordado. Entonces no quiero trabajar el embastillado para no darle mucho más relieve del que ya va a tener propiamente con la puntadita. Sin embargo, si alguna también lo desea trabajar con el embastillado, también simplemente les va a dar un poquitico más de relieve. Yo es que en este caso en particular he decidido que no quiero más relieve del que da naturalmente el hilo. Entonces, por acá, ¿ven? Una larga, una corta. ¿Qué tan larga la larga? ¿Qué tan corta la corta? Es a gusto. Si procuramos que no sea en extremo larga, por ejemplo, no vamos a pretender acá trabajar una puntadita del largo total del pétalo, o inclusive pensando en, digamos, la mitad del pétalo, sino que aquí yo voy a trabajar más o menos, este es el largo de mis puntadas. Y la corta, no necesariamente todas las cortas van a ser del mismo tamaño, simplemente como les decía anteriormente, para encontrar esa textura, yo voy a estar trabajando a diferentes niveles la puntada larga, a diferente nivel de la puntada corta. Ven, entonces yo aquí más o menos calculo como a la mitad del largo de la puntada larga. Inclusive puede ser un poquito más largo, un poquito más corto, eso ya pues queda a gusto de cada una de las bordadoras. Acá vamos a incluir este de acá, igual vamos a hacer aquí un poquito largo, y si ustedes ven, ya yo aquí me encuentro con otro desnivel que me lo está dando esta parte de acá. Si yo quisiera, una opción hubiese sido haber bordado primero esta zona de acá, me devuelvo para hacer una segunda capa y así. Si no, podemos acá trabajarlo. Ven, entonces acá yo voy a trabajar un poquito larga esta puntada, pero que quede más corta que la anterior. Entonces acá vamos a incluir esta. Ahora, también el largo de la puntada que estemos usando va a ir mucho en función de cuántos colores vamos a meter en degradación, cuánta textura queremos darle a nuestro trabajo, a nuestro bordado. Pero ahí, como les digo, es un poco de ir experimentando diferentes largos, diferentes cantidad de colores. Ya eso queda a criterio de cada artista, ¿verdad? Por ejemplo, acá llegamos a este punto. Acá tenemos dos opciones, que ya eso es una cuestión de decisión. Si por ejemplo me devuelvo a completar lo que es acá este pedacito, o puedo continuar acá hasta llegar a topar con este pétalo, el final del pétalo, me devuelvo y vengo aquí a completar un poquito este nivel de acá. Entonces ya ese sí queda a criterio de cada cual, cómo lo vayamos haciendo. Ahora bien, ¿cómo vamos a integrar un segundo color? Que esa es otra de las bondades de esta puntada, poder trabajar con diferentes colores de manera gradual. Al igual que siempre, vamos a iniciar con nuestro nudito de desecho, ingresando por este punto. Yo vengo hasta acá, donde está terminando, o donde habíamos tenido el final de este pétalo, y vamos a ingresar por aquí. Voy a hacer una puntadita. Siempre vamos a seguir con el mismo esquema de largo y corto. Si ustedes ven también, yo estoy ingresando, perforando la puntada en color magenta para darle una mayor integridad de color a este trabajito. Si yo, por ejemplo, saco la hebra, ya sea acá en el puro punto donde terminó la puntada anterior o un poquito más allá, se me van a generar ciertos huequitos entre una y otra puntada, que pues no va a quedar tan bonito, tan integrado lo que es esta puntada. Ven acá por ejemplo, nuestra siguiente puntada eventualmente tocaría acá en la puntadita magenta que tenemos en este momento. Pero ¿qué pasa? Si yo lo meto acá, se me va a crear acá un huequito. Entonces
voy a integrar un poquito más acá adentro, dándole una venita de color, un entremetido de color dentro del magenta. De esta manera también yo voy a lograr dar diferentes textura, diferente efecto en el color de este pétalo. Acá ven, entonces va un poquito más largo que la puntada anterior. Conforme nos vamos a ir acercando al borde del pétalo, ahí sí eventualmente el largo de la puntada nos lo va a dar el mismo tope del pétalo, ¿verdad? Él es el que nos va a decir hasta dónde va a llegar. Ya ahí no vamos a tener tanto el largo y corto, sino que eventualmente todos van a ir terminando a un nivel similar. Entonces por acá yo voy trabajando. Usualmente recuerden que yo siempre les he dicho conforme vamos terminando de bordar una hebrita, irla escondiendo de una vez para mantener orden por el revés de nuestra labor. En este momento pues yo les estoy trabajando 2 hebras al mismo tiempo para poder avanzar un poquito más en el proyecto y que ustedes puedan ver, digamos, cómo se va a ir ejecutando. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando trabajamos de esta manera? Pues es algo que yo en este momento acabo de sentir que ya nos está sucediendo por el revés y se los voy a mostrar. Ven ustedes acá, ya ellas empiezan a entremezclarse y eventualmente acá afortunadamente no hemos pinchado la otra hebrita, pero al trabajar de esta manera con tantas hebras acá, ven por ejemplo aquí se hizo un nudito, entonces esta ya está quedando acá, esta colita de acá, y eventualmente en algún momento yo pude haber pinchado esta otra de acá, algo así, y entonces al tener esto se nos va a generar acá una serie de hebritas atravesadas que van a hacer que nuestro revés ya no sea tan bonito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, particularmente en proyectos como este, en donde vamos a tener un revés expuesto. No quita que al final podamos forrar esto para darle una mayor protección, pero idealmente cuando tenemos proyectos así donde nuestro revés va a estar expuesto, sí hay que tener mucho cuidado de cómo vamos trabajando el revés. Bueno, regresemos un poquito acá. Yo voy a obviar por el momento y por esta única ocasión ese pequeño enredo que se está haciendo por detrás, porque quiero avanzar acá con un poquito más el bordadito para que ustedes lo vean, y después créanme que vamos a corregir todo ese revés así como está para poder dejar algo más nítido, más bonito. Entonces acá ven, vamos acá, por ejemplo acá inclusive puedo llegarlo hasta aquí al bordecito. Listo. Y entonces si ustedes ven acá vamos a ir, los colores se van integrando. Acá ven que al meter, yo estoy viendo acá también una lucecita, entonces vamos a aprovechar esa lucecita para meter la puntadita desde acá abajo y damos una integración de color un poquito más adentro. Entonces estamos jugando con todo lo que son luces y sombras y efectos artísticos que nos van a dar un bonito acabado. ¿Lo ven? Ya ella ingresa más. Entonces conforme vamos a ir metiendo, ustedes van a ir viendo que el pétalo nos va a quedar en 2 colores. Como les digo, podemos incluir muchos más colores, podemos ir haciendo cada una de las capas de un color distinto en degradación hasta llegar ya sea desde el más oscuro al más claro o viceversa, del más claro al más oscuro, como la bordadora lo prefiera, y vamos a tener todo este efecto de entremezclar colores que nos queda muy bonito de una manera muy artística. ¿Te gusta el contenido de este video? Entonces, dale like. Suscríbete al canal. Y para ser el primero en enterarte de nuevos videos, activa la campanita de notificaciones.
No te vayas, continuamos con más. ¿Qué les pareció, amigas? Yo creo que se ve muy bonita, ¿verdad? Bueno, estas son algunas ideas apenas de cómo podemos decorarla. Por supuesto, esto está abierto a la creatividad. Recuerden que la creatividad es el límite y si lo podemos imaginar, lo podemos crear. En fin, vamos a ver, porque como ustedes ven, ¿verdad? Es un área bastante grandecita la flor. Entonces, por eso yo he decidido utilizar la puntada de matiz, porque esa es una puntada que nos va a dar mucho cubrimiento, que es especial para zonas tan grandes, tan largas, porque ella nos va a cubrir bastante bien sin necesidad de que el hilo se vaya a pandear mucho y se vayan a correr y notarse espacios en blanco, y además da mucha textura al proyecto, permite darle mucho movimiento. Entonces ustedes van a ir viendo conforme vamos avanzando con el pétalo que vamos a tener mucho movimiento en todo lo que es el área del pétalo. Entonces esa es una de las razones por la que estoy eligiendo esa puntada para nuestra flor. ¿Por qué hemos elegido lo que es el hilo perlé número 5? Bueno, como les digo, es un área grande, es una flor grandecita, entonces él nos va a permitir dar un mayor recubrimiento. Y además va a tener mucho relieve, lo cual va a hacer que la flor y todo el bordado en sí tenga bastante realce, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando, realzar todo lo que es nuestro diseño. Por supuesto que si trabajamos con otros hilos, por ejemplo con un perlé número 8 o con el hilo mouliné, como hemos visto en otros videos, vamos a realizar todo lo que es el embastillado para ayudar a darle más realce en ese sentido. Pero en este caso, pues yo decidí, como les digo, hacerlo con el número 5 para precisamente buscar ese realce en un solo paso. Y adicionalmente, el otro accesorio, ¿verdad? Nuestros bastidores de PVC. Este es un bastidor que es bastante cómodo de usar. Él viene básicamente en forma cuadrada o rectangular. En el caso de este rectangular tenemos cuadrados en otras medidas. Entonces él nos va a permitir como mucha amplitud de espacio a la hora de trabajar y además va a dar una tensión bastante buena a nuestro trabajo, con lo que vamos a estar trabajando y manejando muy bien lo que es la tensión de la puntada. Recuerden que es muy importante cuando estamos haciendo un bordado de relleno contar con un buen bastidor para que él nos ayude a controlar la tensión, porque por más que experiencia que tengamos, muchas veces podemos jalar de más el hilo y vamos a hacer que nuestro bordado se frunza y vamos a tener arruguitas ahí que ya no se van a ver tan bonitas. Entonces es importante que trabajemos con buenos materiales, que nos den un bastidor que nos dé muy buena tensión, que agarre bien la tela, porque también en el caso de esta bolsita es una manta gruesa y al ser una tela gruesa no todos los aros que tenemos en el mercado nos van a lograr dar el agarre y la tensión necesaria. Entonces esta es una muy buena opción para este tipo de telas. Cuando trabajamos telas más pesadas, dar una muy buena tensión a nuestro proyecto. En fin, en los siguientes videos vamos a ir viendo otras ideas de puntaditas que nos sirven para decorar nuestra bolsita, y además vamos a estar viendo más accesorios que nos facilitan el trabajo y nos van a ayudar a hacer un trabajo mucho más profesional con un acabado mucho mejor. Entonces no se pierdan los siguientes videos para que vean qué bonita nos va a ir quedando nuestra bolsita. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes.